¿Qué pasaría si te dijera que en pleno corazón del desierto de Nevada existe una instalación militar donde científicos han estado estudiando naves de origen extraterrestre durante décadas? Y si te contara que un hombre tuvo el valor de arriesgar todo, su carrera, su libertad, incluso su vida, para revelar al mundo lo que realmente se esconde detrás de las puertas del área 5. Esta no es ciencia ficción, hermanos. Esta es la historia real de Bob Lazar y el periodista que creyó en sus palabras cuando nadie más lo haría. Una historia que cambió para siempre la forma en que la humanidad ve las estrellas y lo que podría estar viniendo de ellas. Bienvenidos una vez más a Ecos del Misterio Infinito. Soy tu anfitrión en este viaje nocturno hacia lo desconocido. Esta noche, mientras las sombras se alargan y el mundo se prepara para el descanso, te invito a adentrarte conmigo en una de las revelaciones más controvertidas de nuestra época. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre nuestro lugar en el universo. En las vastas extensiones del desierto de Nevada, donde el viento susurra secretos entre las dunas y las montañas, guardan misterios milenarios, se alza una instalación que durante décadas ha alimentado las teorías más extraordinarias de la humanidad. Durante años, los rumores flotaron como espejismos en el aire caliente del desierto. Historias de naves imposibles, programas secretos, tecnología que desafiaba las leyes de la física conocida. La mayoría las descartaba como fantasías, simples delirios de mentes demasiado imaginativas. Pero en 1989, un hombre se atrevió a romper el silencio. Su nombre era Robert Scott Lazar, aunque el mundo lo conocería simplemente como Bob, y las palabras que pronunciaría esa noche cambiarían para siempre el curso de la historia de los ovnis. Lazar no era un teórico de conspiraciones, no era un fanático de los platillos voladores, era un científico, un experimentador, alguien cuya vida había estado marcada por la curiosidad insaciable y el deseo de empujar los límites de lo posible. Pero para entender la magnitud de lo que reveló, debemos conocer al hombre detrás de las afirmaciones, porque Bob Lazar no llegó al área. Su camino hacia los secretos más profundos del gobierno estadounidense había comenzado mucho antes, en los laboratorios de Los Álamos y en los garajes donde construía aceleradores de partículas como si fueran juguetes. Robert Scott Lazar nació el 26 de enero de 1959, pero desde muy pequeño quedó claro que no sería un niño ordinario. Mientras otros jugaban con carritos de juguete, Bob desmontaba radios para entender cómo funcionaban. Donde otros veían límites, él veía posibilidades. Sus vecinos recordarían años después a aquel muchacho extraño, siempre metido en experimentos peligrosos, siempre empujando los límites de la seguridad. Para Bob, la línea entre la curiosidad y la obsesión era muy delgada, y a menudo la cruzaba sin mirar atrás. En los años 80, cuando la mayoría de los jóvenes científicos buscaban empleos estables en grandes corporaciones, Lazar había elegido un camino diferente. Se había establecido en Los Álamos, Nuevo México, una pequeña comunidad construida alrededor de uno de los laboratorios científicos más importantes del mundo. Pero Bob no era parte del personal oficial. Él era algo diferente. Los residentes de Los Álamos lo conocían por una razón muy específica. Había modificado un Honda Civic añadiéndole un motor de jet. Las fotografías de Lazar junto a su automóvil propulsado por jet aparecieron en el periódico local, retratándolo como una figura peculiar pero intrigante, parte científico, parte showman. Ese auto no era solo una excentricidad, era un reflejo de quién era Bob Lazar, un hombre impaciente con las limitaciones, dispuesto a arriesgar el ridículo o el peligro por experimentar con lo desconocido. ¿Pero qué hacía realmente en Los Álamos? Esta pregunta se convertiría en una de las grandes controversias de su historia. Lazar afirmaba haber estudiado física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y cursos avanzados en el Instituto Tecnológico de California. Mencionaba profesores por nombre,
Contaba historias de tiempo pasado en laboratorios prestigiosos, pero cuando investigadores y periodistas buscaron evidencia más tarde, no encontraron nada, ni registros de inscripción, ni expedientes, ni transcripciones. Para los escépticos, esto era prueba de que había fabricado su trasfondo. Para los creyentes, era otro ejemplo de supresión, que el borrado de su historia era deliberado, parte de un esfuerzo más amplio para silenciar. La verdad, como muchas cosas en la vida del Azar, permanecía en las sombras. Lo que sí se pudo verificar fue su presencia en Los Álamos durante los primeros años. Un directorio del Laboratorio Nacional de Los Álamos listaba su nombre, y un artículo periodístico incluía una fotografía de él junto a su auto propulsado por jet, con un letrero al fondo que lo identificaba como parte de la instalación. Oficialmente, sin embargo, Los Álamos negaba que hubiera trabajado allí jamás. Esta contradicción se convirtió en uno de los primeros enigmas de su historia. ¿Era realmente parte de la institución, o simplemente un contratista en sus márgenes? ¿Era un científico legítimo o un impostor hábil? Esta tensión entre evidencia y negación se convirtió en el patrón que definiría la vida del Azar. Siempre parecía caminar en la línea entre la verificación y el borrado, entre un hombre con conocimiento real y un hombre acusado de fabricación. Pero mucho antes de que el mundo debatiera su credibilidad, Lazar vivía la vida de un experimentador inquieto. Construyó un acelerador de partículas en su casa usando equipos recuperados y partes sueltas. Los amigos recordaban caminar hacia su garaje y ver tubos masivos, cables y maquinaria que pertenecía más a un laboratorio que a una casa suburbana. Hablaba emocionado de energía nuclear, propulsión y la posibilidad de aprovechar fuerzas que podrían cambiar el transporte para siempre. Esta curiosidad, esta búsqueda incesante, hizo que Lazar fuera tanto difícil de categorizar como imposible de ignorar. A mediados de los 80, Lazar se movía en círculos que mezclaban alta tecnología con contratos gubernamentales. Ocupaba posiciones que le daban vislumbres de investigación clasificada, aunque rara vez con la imagen completa. Quienes lo rodeaban lo describían tanto como un infiltrado como un extraño, alguien en quien se confiaba para tener acceso, pero nunca completamente abrazado por el sistema. Era una posición que se adaptaba a su personalidad. No aspiraba a ser un engranaje en una máquina más grande. Quería ver, aprender, empujar, y cuando fuera necesario, romper el silencio. A mediados de los años 80, el camino de Bob Lazar tomó un giro inesperado. Su vida de experimentos audaces y curiosidad inquieta ya lo había distinguido de otros científicos. Pero nada podría haberlo preparado para el reclutamiento que lo llevaría hacia una de las instalaciones más secretas de Estados Unidos. Este paso, el que lo conduciría hacia S4, comenzó silenciosamente con una llamada telefónica. Lazar describió haber sido contactado a través de un contratista conectado con programas gubernamentales. La empresa era EG&G, una firma de defensa e ingeniería con profundos lazos con proyectos clasificados. Para la mayoría EG&G sonaba inocuo, pero para quienes conocían el mundo de la defensa, el nombre tenía peso. Lo que siguió no fue una entrevista de trabajo estándar. Lazar recordó un escrutinio intenso, verificaciones de antecedentes, interrogatorios que iban más allá de habilidades y experiencia. Fue sometido a polígrafo, le preguntaron sobre su vida personal y lo presionaron sobre sus lealtades. El proceso era invasivo, diseñado no solo para confirmar sus habilidades, sino para probar si se podía confiar en él, con secretos enterrados más profundo de lo que la mayoría jamás imaginó. Cuando la investigación estuvo completa, le dijeron a Lazar que estaría involucrado en trabajo altamente clasificado. Al principio los detalles eran vagos, solo entendía que involucraba propulsión, su especialidad. Su entrada al mundo del secreto comenzó en el Aeropuerto Internacional McCarran, en Las Vegas. Allí, escondido en una esquina restringida, pequeños aviones sin marcas operaban diariamente. Estos aviones no llevaban insignias militares, solo una franja roja a lo largo del fuselaje. Para quienes conocían el área, se les conocía simplemente como vuelos Janet. Su propósito era claro para los infiltrados:
transportar personal autorizado desde Las Vegas hasta Groom Lake, la instalación más conocida como Área 5. Cada vuelo era su propio ejercicio de control. Lazar abordó con otros empleados, ninguno de los cuales hablaba sobre sus asignaciones. La atmósfera era silenciosa, incluso tensa. Nadie hacía preguntas. Desde Las Vegas, el avión despegó y cortó hacia el norte sobre el desierto, sus ventanas ofreciendo poco más que extensiones de arena y roca abajo. Aterrizar en Groom Lake fue su propio shock. La instalación estaba fuertemente custodiada, cercada y patrullada. Lazar describió la presencia de seguridad armada, puntos de control y zonas restringidas. Pero Groom Lake no era su destino final. Lazar pronto supo que el sitio para el que había sido contratado yacía más allá. Al sur de la base principal, escondido en las colinas, había otra instalación. Esta era S4. El viaje a S4 llevaba su propio peso de secreto. Lazar fue transportado bajo escolta, su vista deliberadamente restringida. El recorrido lo llevó por caminos desérticos áridos, luego hacia un terreno donde las formaciones rocosas naturales ocultaban el sitio de la vista. Era un viaje no solo a través de la distancia, sino hacia capas de seguridad oculta. Cuando Lazar llegó por primera vez a S4, se sintió impactado por cómo se mezclaba perfectamente con el paisaje. Para un extraño, la base habría sido invisible. Sus puertas de hangar estaban construidas en ángulo hacia la ladera, inclinadas para coincidir con el terreno del desierto. El diseño era intencional, esconder la instalación no solo de la vista, sino de la detección. La entrada a S4 estaba controlada con precisión. Tarjetas de identificación, controles de seguridad y escoltas eran constantes. Incluso dentro de la instalación, el acceso de Lazar estaba estrictamente restringido. Solo se le decía lo que necesitaba saber, y se le mostraba solo lo que necesitaba ver. La compartimentalización era la regla. La atmósfera dentro de S4 llevaba el mismo peso de silencio que rodeaba Groom Lake, pero era más profunda, más intensa. Los trabajadores se movían con enfoque silencioso. Las discusiones eran limitadas, las puertas se cerraban rápidamente, y cada acción parecía sombreada por supervisión. Para Lazar, era diferente a cualquier laboratorio o taller que hubiera conocido. En esta etapa, aún no había vislumbrado las máquinas que definirían su historia. Esa revelación vendría después, pero incluso sin ellas, S4 se sentía alienígena a su manera. Era un lugar tallado del secreto, construido para contener algo extraordinario. Fue introducido a documentos informativos que sugerían el alcance del programa. Parte del material que leyó hacía referencia a proyectos e investigación mucho más allá de la aviación militar ordinaria. El lenguaje era austero, las implicaciones inquietantes. Si las palabras eran verdaderas, sugerían una realidad que la mayoría del mundo nunca había considerado. Este era el camino que lo llevó de experimentador y manitas a infiltrado de un programa que flotaba en la frontera de la ciencia y lo desconocido. Para Lazar, marcaba el comienzo de una experiencia que definiría su vida y dividiría la opinión pública durante décadas. El desierto afuera permanecía silencioso, sus colinas ocultando las puertas anguladas de la instalación. Detrás de ellas, Lazar pronto afirmaría, estaban los objetos que transformaron el rumor en revelación. Pero antes de ese momento, antes de la vista de máquinas diferentes a cualquiera conocida por el hombre, estaba el viaje, un camino marcado por secreto, silencio y el peso del propósito oculto. Para Bob Lazar, era el umbral. Para el resto del mundo, se convertiría en el escenario de una de las afirmaciones más extraordinarias en la historia de los ovnis. Ahí, en el corazón del desierto de Nevada, donde las sombras guardan secretos y el viento lleva susurros de lo imposible, todo estaba a punto de cambiar. Y aquí, queridos oyentes de Ecos del Misterio Infinito, es donde nuestra historia toma un giro que desafiará todo lo que creían saber sobre la realidad. Pero antes de continuar adentrándonos en los hangares ocultos del desierto, me gustaría pedirles que, si esta historia los está cautivando tanto como a mí, consideren suscribirse a nuestro canal y dejar sus pensamientos en los comentarios. Sus voces hacen que este viaje nocturno sea aún más especial. Ahora, preparémonos para descubrir lo que aguardaba a Bob Lazar en las profundidades de S4.
porque lo que está a punto de escuchar cambiará para siempre su perspectiva sobre nuestro lugar en el universo. Cuando Bob Lazar habló de S4, el momento que capturó más atención no fueron las reuniones informativas ni la seguridad. Fue el instante en que afirmó haber caminado a través de las puertas del hangar y visto lo que esperaba adentro. Durante años, la especulación había rodeado el desierto de Nevada. Luces en el cielo, formas no identificadas vislumbradas en la distancia. Pero según Lazar, aquí había algo mucho más allá del rumor. Describió la instalación construida directamente en la ladera, los hangares ocultos en un ángulo que se mezclaba con la roca. Desde el exterior, S4 parecía casi invisible, camuflado contra el terreno desértico. Adentro, sin embargo, la escena cambiaba. Iluminación industrial brillante se reflejaba en superficies lisas. Los hangares estaban limpios, controlados y silenciosos. Fue en este ambiente, dijo Lazar, donde encontró por primera vez los objetos que definirían su testimonio. Alineadas a lo largo del piso del hangar, había naves diferentes a cualquier cosa que hubiera visto jamás. No eran jets, no eran aviones experimentales en ningún sentido familiar. Lazar afirmó que 9 discos voladores, cada uno ligeramente diferente, estaban dispuestos dentro de la instalación. Sus formas eran suaves, perfectas, extrañas. Uno, recordó, estaba posicionado con una sección abierta, permitiéndole vislumbrar el interior. Otro se apoyaba sobre soportes, su parte inferior visible. Algunos eran más pequeños, otros ligeramente más grandes, como si hubieran sido recuperados de diferentes ubicaciones o representaran variaciones de un diseño similar. Ninguno llevaba marcas, insignias o remaches. Para Lazar, parecían como si no hubieran sido manufacturados de la manera en que las máquinas humanas son construidas. Se veían, en sus palabras, no construidos por manos humanas. La vista era abrumadora. En ese momento, todos los procedimientos de seguridad, el secreto y las reuniones informativas se fusionaron en algo tangible. Esto era para lo que existía la instalación. Esto era lo que los guardias, las escoltas y el silencio estaban protegiendo. Lazar describió uno en particular, un disco que más tarde llamaría el modelo deportivo. Era suave, con una cúpula en la parte superior y una base plana. Su diseño coincidía con las descripciones dadas por testigos de todo el mundo durante décadas. El clásico platillo volador, durante mucho tiempo objeto de burla y fascinación. Verlo en persona, dijo Lazar, era tanto extraordinario como inquietante. Los detalles de su relato llevaban peso porque se extendían más allá de descripciones. Habló de proporciones, de curvas, de la manera en que la luz se reflejaba en la superficie de la nave. Notó la ausencia de costuras o soldaduras, la sensación de que la nave había sido formada como una sola pieza. Estas no eran las palabras de alguien repitiendo un rumor, eran las observaciones de alguien parado lo suficientemente cerca para ver. Mientras se movía por el hangar, Lazar notó que no todos los discos eran idénticos. Algunos tenían diferentes contornos, ligeros cambios en forma. Para él, sugería que la colección no había sido construida en un lugar, sino reunida, tal vez, recuperada de eventos separados. Esta idea, si era cierta, llevaba implicaciones de un programa más amplio, no el estudio de una nave, sino de muchas, cada una potencialmente recuperada bajo circunstancias ocultas del conocimiento público. La reacción de Lazar no fue solo de asombro, admitió el miedo. Parado ante máquinas que desafiaban el reconocimiento en una instalación enterrada en secreto, sintió el peso de lo que estaba presenciando. No era solo la exaltación del descubrimiento, era la comprensión de que había entrado en algo mucho más allá de la ciencia ordinaria, en un misterio que llevaba consigo consecuencias que aún no podía medir. El ambiente dentro del hangar reforzó este sentimiento. La seguridad estaba siempre presente. El acceso estaba controlado hasta el más mínimo detalle. Los trabajadores se movían con eficiencia silenciosa, cada uno enfocado en su papel, cada uno atado por el mismo silencio. En esta atmósfera, la presencia de los discos se volvía aún más impactante.
Eran objetos fuera de lugar, máquinas extraordinarias ocultas en un ambiente rígido y controlado. Lazar describió más tarde el momento como la verdadera confirmación de en qué había sido llevado. Las reuniones informativas que había leído insinuaban tecnología extraordinaria, pero la vista de las naves mismas no dejó espacio para la especulación. Aquí, frente a él, había evidencia de que el mundo que había conocido estaba incompleto. Los críticos argumentarían más tarde que su descripción de las naves coincidía demasiado perfectamente con la imagen popular de los ovnis, el platillo volador incrustado en la cultura. Los partidarios contestaron que este era precisamente el punto, que los testigos a lo largo de las décadas habían estado describiendo máquinas reales, y aquí había un hombre confirmando su existencia desde dentro de una instalación diseñada para ocultar. El debate a un lado, el poder del relato de Lazar residía en el detalle. No hablaba como un entusiasta o un cuentacuentos, sino como alguien relatando lo que había visto físicamente. No hablaba de teoría, hablaba de hangares, de pisos pulidos, hasta brillar industrialmente, de discos dispuestos lado a lado bajo luces brillantes. Un momento que lo golpeó profundamente fue ver la nave de cerca, caminar junto a ella. Estimó su tamaño en aproximadamente 15 pies de alto y era lo suficientemente grande para llevar tripulación, pero compacto comparado con aviones convencionales. Su simetría era precisa, casi orgánica. Era tanto simple como imposible a la vez. Las implicaciones eran asombrosas. Si estas eran verdaderamente máquinas, no hechas por humanos, entonces su presencia en el desierto de Nevada significaba que el gobierno poseía tecnología de más allá de la Tierra. Si eran el producto de ingeniería humana avanzada, representaban un salto tan vasto que permanecía oculto incluso de la mayoría de los científicos. En cualquier caso, la realidad era extraordinaria. Parado en ese hangar, Lazar dijo más tarde, cambió la trayectoria de su vida. Cualesquiera dudas que tuviera sobre el programa, cualesquiera incertidumbres que tuviera sobre su papel, se evaporaron frente a lo que vio. Supo entonces que estaba involucrado en algo histórico, algo peligroso, y algo que nunca podría ser explicado como ordinario. Para Bob Lazar, la primera vista de los discos en S4 fue abrumadora, pero lo que siguió llevaba un peso aún más profundo. Era una cosa estar parado en el hangar, confrontado por máquinas silenciosas, que parecían no ser de esta tierra. Era otra cosa que le pidieran entrar, estudiarlas e intentar entender cómo funcionaban. Esa era la tarea que le dieron. Lazar explicó que su papel en S4 era limitado, compartimentalizado como el de todos los demás. No se le dijo el propósito completo del programa, ni fue presentado a todo su personal. Se le dio una asignación: examinar e intentar hacer ingeniería inversa del sistema de propulsión de una de las naves. La que trabajó más de cerca fue el disco que llamó el modelo deportivo. El modelo deportivo era más pequeño que algunas de las otras naves, pero estaba completo. Se encontraba en el piso del hangar con su parte inferior expuesta, accesible para aquellos encargados de estudiarlo. Lazar recordó la primera vez que fue escoltado adentro. La puerta era angosta, mezclándose perfectamente en la superficie de la nave. Una vez abierta, reveló un interior que era diferente a cualquier máquina que hubiera encontrado jamás. La primera impresión era de suavidad. No había remaches, ni pernos, ni soldadura. Las paredes se curvaban perfectamente, como si la nave hubiera sido formada de una sola pieza de material. No había controles visibles, ni cableado, nada que se pareciera a la construcción humana. Las superficies eran uniformes en color y textura, casi orgánicas en apariencia. Las dimensiones del interior impactaron a Lazar como extrañas. Los techos eran bajos, los espacios compactos, como si estuvieran diseñados para seres más pequeños que los humanos. Podía moverse dentro de la nave, pero no cómodamente. Se sentía apretado, escalado para ocupantes que eran más bajos, más ligeros, y tal vez no construidos como nosotros en absoluto. En el centro de la nave se encontraba el reactor. Este era el corazón del sistema que había sido traído para estudiar. Lazar lo describió como un dispositivo compacto, suave y metálico, descansando sobre un pequeño pedestal. No emitía sonido, ni calor,
ni energía visible cuando estaba inactivo. Sin embargo, le dijeron que esta era la fuente de poder de la nave, el motor que le permitía moverse de maneras que ningún avión humano podía. Conectados al reactor, había 3 dispositivos que Lazar llamó amplificadores de gravedad. Estos estaban dispuestos en una formación triangular alrededor del núcleo. Cada uno era capaz de pivotar y dirigir el campo generado por el reactor. Juntos formaban el sistema de propulsión de la nave. Según Lazar, los amplificadores podían doblar el espacio-tiempo mismo, creando una distorsión que permitía a la nave moverse, no por empuje tradicional, sino manipulando la misma tela del ambiente a su alrededor. En el centro de este sistema, había un material que Lazar identificó más tarde como elemento 100. En ese momento, este elemento era desconocido para la ciencia. No existía en la tabla periódica. Lazar afirmó que servía como combustible para el reactor. Pequeñas cantidades se instalaban en el sistema donde producían un poderoso efecto gravitacional cuando se exponían al bombardeo de protones. El resultado era una distorsión controlada, un doblez del espacio que podía ser dirigido por los amplificadores. Las implicaciones eran extraordinarias. Si era cierto, esto significaba que la nave no dependía de combustión, propulsión a chorro o cohetes, no empujaba contra el aire ni expulsaba combustible. En cambio, manipulaba la gravedad misma, cayendo en una distorsión que creaba. La nave podía acelerar instantáneamente, cambiar dirección sin inercia, y permanecer silenciosa mientras lo hacía. Era, en palabras de Lazar, un sistema que hacía obsoleta la aeronáutica convencional. Dentro de la nave, Lazar observó detalles adicionales que reforzaron su sensación de otredad. Los pisos eran metálicos con una textura sutil. Las paredes se curvaban perfectamente hacia el techo. No había sillas en el sentido que los humanos las diseñarían, sino pequeñas estructuras que sugerían asientos escalados para ocupantes más pequeños. No vio interruptores, ni diales, ni paneles llenos de controles. El ambiente era minimalista, casi desnudo, como si el sistema requiriera poca entrada física de sus operadores. Lazar admitió que mucho de lo que vio estaba más allá de su comprensión. Estaba entrenado en física de propulsión, pero esto era diferente a cualquier sistema que hubiera estudiado. Trató de aplicar conceptos humanos para dar sentido al reactor y los amplificadores, pero rápidamente se dio cuenta de que la tecnología operaba en principios muy fuera de la ciencia actual. Era como si estuviera mirando el resultado final de un proceso sin ningún conocimiento de los pasos intermedios. Para él, la comprensión más impactante no era solo que la nave existía, sino que había sido construida con intención. No era un accidente, no era un objeto natural, era una máquina construida con precisión, impulsada por un sistema que aprovechaba fuerzas que la humanidad apenas había comenzado a teorizar. Era prueba, creía, de ingeniería de más allá de la Tierra. Trabajar dentro de la nave no era un proceso casual, la seguridad era constante. Lazar era escoltado en todo momento, observado de cerca, y recordado de la gravedad de su asignación. Las discusiones con colegas eran limitadas. Cada persona conocía solo su porción del trabajo, y compartir más allá de eso estaba prohibido. Sin embargo, en conversaciones breves, Lazar reunió que otros estaban trabajando en diferentes sistemas: navegación, análisis de materiales y estudios biológicos. Si era cierto, el programa era amplio, abarcando no solo propulsión, sino cada aspecto del diseño de la nave. El relato de Lazar del elemento 100 Pance se convirtió en una de las partes más controvertidas de su testimonio. En ese momento, no se conocía tal elemento. Los críticos lo descartaron como una fabricación. Años después, sin embargo, en 2003, los científicos lograron sintetizar el elemento 115, nombrándolo moscovio, aunque inestable y existente solo en laboratorios por fracciones de segundo. Su creación prestó nueva atención a las afirmaciones de Lazar. Había hablado de él más de una década antes, describiéndolo como estable en una forma desconocida para la ciencia moderna. Para sus partidarios, esto era vindicación. Para los escépticos, era coincidente. Los detalles que Lazar proporcionó sobre el interior de la nave también se volvieron centrales al debate. Los escépticos argumentaron que sus descripciones
eran demasiado similares a la ciencia ficción, demasiado alineadas con representaciones culturales de ovnis. Los creyentes contestaron que la misma consistencia de esas representaciones, desde reportes de testigos hasta retratos culturales, se derivaba de un fenómeno real, y que el testimonio de Lazar encajaba porque era auténtico. Sin importar el debate, la imagen que Lazar pintó era vívida. Describió una máquina que operaba no por fuerza bruta, sino por elegancia, un reactor no más grande que una pelota de baloncesto impulsando una nave capaz de maniobras imposibles. Habló de un interior diseñado no para humanos, sino para otros, seres más pequeños en estatura cuyas necesidades dieron forma al ambiente. Describió un sistema que manipulaba las fuerzas fundamentales de la naturaleza, doblando el espacio mismo para viajar. El impacto emocional de entrar en la nave persistió con Lazar. Admitió una sensación de asombro e incluso miedo. No era solo la tecnología lo que lo inquietaba, sino la comprensión de lo que implicaba. Si estas máquinas eran reales, entonces la humanidad no estaba sola. Si habían sido recuperadas, entonces alguien más ya había visitado, y si el gobierno las estaba estudiando, entonces el mayor secreto de los tiempos modernos estaba oculto no en las estrellas, sino en el desierto de Nevada. Para Lazar, la experiencia marcó el punto donde la especulación se convirtió en realidad. Los hangares le habían mostrado las naves, el interior reveló su diseño, el reactor y los amplificadores sugirieron su función. Lo que quedaba era verlas en movimiento, presenciar cómo los principios en papel se convertían en vuelo en el cielo. Eso también, afirmó, vendría. Después de entrar en la nave en S4, la vida de Bob Lazar tomó un nuevo peso. El secreto era total, la vigilancia constante y el conocimiento que portaba diferente a cualquier cosa que hubiera imaginado. Pero Lazar no estaba construido para permanecer silencioso. Su personalidad, inquieta, desafiante, atraída al riesgo, lo llevó a tomar una decisión que pocos en su posición habrían considerado. Decidió compartir lo que estaba viendo. No fue a la prensa. No al principio. En cambio, se dirigió a sus amigos más cercanos. Les dijo que el gobierno estaba probando naves avanzadas en el desierto, máquinas diferentes a cualquier conocida por el hombre. Sus amigos eran escépticos, pero Lazar insistió. Dijo que podía probarlo. Y así, tarde en la noche, los llevó al desierto de Nevada para observar los cielos sobre Groom Lake. La ubicación fue elegida cuidadosamente. A lo largo de carreteras traseras y crestas, había puntos donde el espacio aéreo restringido de Groom Lake podía ser visto desde la distancia. Lazar les dijo a sus amigos que si llegaban ciertas noches, serían testigos de vuelos de prueba. Estas no eran conjeturas al azar. Como alguien que trabajaba en S4, sabía cuándo estaban programadas las pruebas. En esas noches, el grupo se reunió con cámaras, binoculares y anticipación silenciosa. Aparcaron a lo largo de los tramos solitarios del camino, el aire del desierto fresco, el silencio roto solo por el viento y el llamado ocasional de la vida silvestre. Las horas pasarían en quietud. Entonces, de repente, las luces aparecerían. Los amigos de Lazar recordaron objetos luminosos levantándose silenciosamente del piso del desierto. Al principio, parecían distantes, casi indistintos, pero mientras subían más alto, sus movimientos se volvían claros. Las luces se lanzaban, se cernían y cambiaban de maneras que ningún avión convencional podía. Aceleraban instantáneamente, se detenían sin disminuir la velocidad y se movían en ángulos que desafiaban la inercia. Para los testigos, las maniobras no eran solo antinaturales, eran imposibles. Un amigo describió la luz brillando con un brillo constante, sin parpadear como un helicóptero o avión. Otro recordó el objeto inclinándose bruscamente, luego disparándose hacia arriba en el cielo nocturno, sin sonido, sin estela de escape. El silencio era tan impactante como el movimiento. Cualesquiera que fueran estos objetos, se movían sin el rugido de motores o el trueno de... En al menos una ocasión, el grupo trajo una cámara de video. El metraje que capturaron era granulado, tembloroso y distante, pero mostró puntos luminosos
realizando movimientos angulares abruptos en el cielo del desierto. Aunque la película estaba lejos de ser concluyente, se convirtió en parte de la creciente colección de evidencia del Lazar. Para él, era una confirmación pequeña pero vital de que las naves eran reales y que otros las habían visto. La decisión de traer amigos llevaba un riesgo inmenso. Groom Lake estaba fuertemente patrullado. La vigilancia era constante. En una ocasión, Lazar dijo que fueron detectados por seguridad y perseguidos por patrullas militares. Relató los momentos tensos tratando de escapar, faros cortando a través de las carreteras del desierto, sabiendo que el descubrimiento podría significar el final de su autorización o peor. A pesar del peligro, las vigilias continuaron. Para Lazar, era más que búsqueda de emoción, era una manera de compartir la carga del conocimiento, demostrar a otros que el secreto no era solo suyo para llevarlo. Sus amigos, civiles ordinarios, sin acceso a programas clasificados, ahora se convertían en testigos. Ya no podían descartar sus palabras como fantasía. Habían visto las luces con sus propios ojos. Estas salidas difuminaron la línea entre infiltrado y denunciante. Lazar todavía estaba empleado, todavía bajo protocolos de seguridad, pero sus acciones lo colocaron fuera de su control. Había comenzado a filtrar el secreto no a periodistas o investigadores, sino a amigos con cámaras, y una vez que esas cámaras rodaron, el riesgo de exposición creció. Al mismo tiempo, los reportes de luces extrañas en el desierto de Nevada no se limitaron al círculo de las residentes locales, conductores de camiones y viajeros a lo largo de las carreteras que rodeaban Groom Lake describieron fenómenos similares. Hablaron de discos brillando en la noche, lanzándose a través del cielo en silencio. Algunos relatos coincidían con las mismas noches que Lazar afirmó que ocurrieron las pruebas. La convergencia de estos avistamientos añadió credibilidad a su historia. Si sus amigos hubieran estado solos en presenciar las luces, podría haber sido descartado como exageración. Pero con reportes independientes circulando en la misma región, la posibilidad de que algo extraordinario estuviera pasando se volvió más difícil de ignorar. Para Lazar, estas vigilias nocturnas fueron un punto de inflexión. Cambiaron su historia de testimonio privado a experiencia compartida. Otros, ahora portaban fragmentos del secreto. Habían visto la evidencia con sus propios ojos, sin importar cuán distante y granulada. Para Lazar, esto era prueba de que la verdad no podía ser contenida indefinidamente. Sin embargo, las consecuencias se avecinaban dentro de ASEC. La sospecha creció, la seguridad estaba siempre presente, y Lazar sabía los riesgos del descubrimiento. Comenzó a sentir la presión de la vigilancia fuera de la base también. Los teléfonos hacían clic, autos lo seguían, y la sensación de ser observado se volvió constante. Al llevar amigos al desierto, había cruzado una línea, se había movido de infiltrado con autorización a responsabilidad bajo sospecha. Aún así, no se retractó. Las luces que sus amigos presenciaron, el metraje que capturaron, las maniobras que describieron, todo reforzó lo que Lazar ya creía. Las naves eran reales, se estaban probando, y el mundo merecía saber. La atmósfera de esas noches persistió con los testigos. Para ellos, no era solo un evento inusual, era la destrucción de la normalidad. Parados en el desierto, observando discos silenciosos desafiar la física, sintieron el límite entre lo ordinario y lo extraordinario colapsar. La experiencia era inolvidable, dejando a cada uno de ellos marcado por el recuerdo de luces que se movían de maneras que ninguna máquina humana podía. Décadas después, aquellos que acompañaron a Lazar en esos viajes al desierto todavía hablaban de lo que habían visto. Recordaban la emoción, el miedo y el asombro de observar objetos luminosos maniobrar sobre Groom Lake. Si creían cada parte de la historia más grande de Lazar o no, no podían negar que las luces habían sido reales. Para la comunidad más amplia de ovnis, los relatos de Lazar de las vigilias nocturnas se convirtieron en parte de la fundación de su credibilidad. Eran testigos independientes, personas sin interés previo en el debate que vieron y grabaron anomalías que coincidían con sus afirmaciones. Para los escépticos, el metraje era inconcluyente, los testimonios anecdóticos, pero para los creyentes,
Era precisamente el tipo de corroboración que los casos de ovnis tan a menudo carecían. Las vigilias nocturnas también llevaban peso simbólico. Representaban la negativa del azar a permanecer silencioso, su necesidad de compartir lo que estaba viendo incluso con gran riesgo. Marcaron el momento cuando el secreto comenzó a escapar de los confines de AS4, moviéndose de hangares ocultos hacia la conciencia pública. En la oscuridad del desierto, los discos brillantes dejaron senderos, no solo a través del cielo, sino a través de la historia. Se convirtieron en el puente entre el conocimiento de infiltrado del azar y la revelación pública por venir. Los amigos que se pararon a su lado, las cámaras que temblaron en sus manos, las patrullas que merodearon los caminos, todo fue parte de la historia en desarrollo que pronto explotaría en pantallas de televisión. Para Bob Lazar, las vigilias nocturnas, en el desierto, eran más que demostraciones. Eran prueba de que la tecnología era real, que las naves estaban volando, y que él no estaba solo en saber. Y para George Knapp, quien pronto llevaría las palabras del azar a millones de hogares, estas noches fueron el primer paso hacia una revelación que encendería la era moderna de la historia de OVNI. Pero eso, queridos oyentes de Ecos del Misterio Infinito, nos lleva al momento crucial en que el silencio del desierto finalmente se rompería, cuando un hombre decidió que la verdad era más importante que su seguridad personal, y un periodista tuvo el valor de escuchar. En nuestra próxima entrega, descubriremos cómo Bob Lazar se encontró con el hombre que cambiaría su vida para siempre. George Knapp, el periodista que llevaría sus palabras, desde las sombras del desierto hasta los titulares del mundo entero. Una historia de valor, riesgo y la búsqueda implacable de la verdad. Para la primavera de 1989, Bob Lazar había cruzado líneas de las que nunca podría regresar. Había visto los discos en S4, había estudiado sus sistemas de propulsión y había llevado amigos al desierto para observar sus vuelos de prueba. Las palabras se estaban extendiendo, la seguridad se estaba intensificando a su alrededor. Comenzó a sentir que su tiempo dentro del programa se estaba agotando. Si iba a hablar, necesitaba una voz lo suficientemente poderosa como para llevar sus palabras al mundo. Esa voz pertenecía a George Knapp. Knapp no era un entusiasta de ovnis. Era un periodista, un reportero investigativo para KALAS TV Canal 8 en Las Vegas. Nacido en 1952, Knapp había construido una carrera persiguiendo historias que otros evitaban. Se ganó el respeto en la sala de redacción por su seriedad, su habilidad para profundizar en la corrupción y su compromiso con la evidencia por encima del sensacionalismo. No era un hombre que manejara rumores. Era un hombre que exigía pruebas. A finales de los años 80, Knapp ya era un rostro familiar en Las Vegas. Sus investigaciones ganadoras del Emmy sobre política y crimen le habían dado credibilidad que pocos podían desafiar. Se comportaba con una manera calmada y constante, medido, reflexivo, rara vez influenciado por la emoción. Para quienes lo conocían, era lo opuesto del arquetipo que podría saltar a historias de ovnis. Esto hizo lo que pasó después aún más notable. Knapp escuchó por primera vez, del azar, a través de investigadores y entusiastas locales, que habían captado rumores de sus afirmaciones. Hablaron de un hombre que decía haber trabajado en discos en una instalación al sur del Área 51, quien afirmaba saber cuándo ocurrían vuelos de prueba, quien traía amigos al desierto para observar. Al principio, Knapp lo descartó como otra historia marginal, pero mientras miraba más de cerca, se dio cuenta de que Lazar era diferente. Hablaba con detalle, con especificidad. Su historia llevaba el tipo de precisión que el rumor rara vez producía. Curioso, Knapp arregló encontrarse con él. El encuentro fue cauteloso. Lazar desconfiaba de la exposición. Sabía que hablar públicamente podría significar el final de su carrera, su libertad, incluso su seguridad. Knapp, mientras tanto, sopesó el riesgo a su propia reputación. Si Lazar estaba mintiendo, transmitir sus afirmaciones podría destruir años de credibilidad. Sin embargo, mientras se sentaron uno frente al otro, Knapp sintió que Lazar no era un hombre repitiendo un guión. Hablaba como si hubiera vivido la historia. Knapp decidió seguir adelante, pero eligió la cautela. La primera transmisión
no mostraría el rostro del azar. Su nombre sería ocultado. Su voz sería alterada electrónicamente. En la pantalla, el hombre apareció como una figura ensombrecida. Fue presentado solo como Dennis. Incluso bajo disfraz, el testimonio era impactante. Lazar describió trabajar en una instalación al sur del Área 51, una que albergaba naves avanzadas. Habló de sistemas de propulsión que desafiaban la tecnología actual, de programas ocultos dentro de capas de secreto. No hablaba como un teórico, hablaba como un testigo. La transmisión se emitió en Kalas TV en mayo de... Era diferente a cualquier cosa que la televisión local hubiera llevado a... Durante décadas, los rumores de Groom Lake habían circulado, pero nunca habían sido presentados con este tipo de detalle, este tipo de autoridad calmada. Knapp le dio peso a la historia. La presentó no como fantasía, sino como testimonio que valía la pena escuchar. La reacción fue inmediata. Las llamadas telefónicas inundaron la estación. Algunos ridiculizaron la historia, llamándola tontería. Otros expresaron alivio. Finalmente, alguien había dicho lo que habían sospechado durante mucho tiempo. El interés aumentó, no solo en Nevada, sino a través del país. En días, Lazar tomó la decisión que selló su lugar en la historia de ovnis. Salió de las sombras. Ya no Dennis, reveló su nombre completo, su rostro y sus afirmaciones. El riesgo era enorme, pero Lazar creía que la verdad necesitaba ser contada. Y Knapp estaba dispuesto a llevarla adelante. Para Knapp, este fue un punto de inflexión en su carrera. Al poner a Lazar al aire, cruzó hacia territorio que pocos periodistas principales se atrevían a entrar. Ató su propia reputación a la historia de ovnis, a afirmaciones de naves recuperadas y secreto gubernamental. Muchos en el mundo de los medios lo habrían evitado. Knapp se inclinó hacia adelante. Creía que incluso si Lazar no podía probar cada detalle, la consistencia y seriedad de su relato lo hacían digno de noticia. La asociación entre los dos hombres le dio a la historia de Lazar una fuerza que nunca habría tenido solo. Sin Knapp, Lazar podría haber sido descartado como un excéntrico local, sus palabras perdidas en rumor. Sin Lazar, Knapp nunca habría tenido el testimonio que transformó el secreto de ovnis en un debate nacional. Juntos, crearon un momento que no podía ser ignorado. Las transmisiones llevaron más que solo palabras, llevaron imágenes. Los espectadores vieron la figura ensombrecida de Dennis, escucharon la voz alterada y sintieron la tensión del secreto abriéndose. Luego, días después, vieron al hombre detrás de la sombra. Bob Lazar, joven, poco convencional, hablando llanamente de máquinas que desafiaban la física. El contraste era poderoso. El misterio tenía un rostro. Los funcionarios gubernamentales negaron las afirmaciones. Los escépticos atacaron el trasfondo de Lazar, señalando los registros faltantes de su educación y empleo. Los críticos dijeron que había inventado su historia, pero las negaciones hicieron poco para detener el impulso. Las transmisiones ya habían capturado la imaginación pública. Por primera vez, el Área 51 ya no era solo un rumor susurrado entre entusiastas. Era un nombre llevado a millones de hogares, vinculado directamente a afirmaciones de tecnología extraterrestre. Knapp, mientras tanto, comenzó a profundizar. Entrevistó a colegas que confirmaron la presencia de Lazar en Los Álamos. Incluso cuando el laboratorio lo negó, buscó documentación, habló con testigos y construyó el caso pieza por pieza. Sus instintos investigativos convirtieron la historia de una transmisión fugaz en un cuerpo de evidencia. Para Lazar, salir públicamente fue tanto liberación como peligro. Se había desahogado del secreto, pero al hacerlo, había atraído la atención completa de las mismas fuerzas que temía. La vigilancia se intensificó. Reportó ser seguido, sus teléfonos intervenidos, su vida perturbada. Los escépticos se burlaron de él. Los creyentes se reunieron a su alrededor, y a través de todo, George Knapp permaneció como la presencia constante llevando la historia hacia adelante. Cuando Bob Lazar reveló su nombre y rostro al mundo, el efecto fue inmediato. La figura silenciosa, conocida solo como Dennis en la primera transmisión, se convirtió en un hombre viviente, respirante, parado abiertamente detrás de afirmaciones de naves ocultas. En una instalación, su voz, calmada y directa, llevaba el peso de alguien que insistía en que estaba diciendo la verdad. Pero con esa decisión,
vinieron consecuencias que no podía evitar. La primera línea de respuesta fue la negación. Los funcionarios rechazaron su relato rotundamente. Los portavoces descartaron la idea de que el gobierno poseyera naves en forma de disco. Negaron la existencia de S-4. Negaron que el SAR hubiera sido empleado alguna vez en instalaciones vinculadas a programas aeroespaciales avanzados. Lo que describía, insistían, era fabricación. Pero no solo sus afirmaciones fueron atacadas. Su historia personal vino bajo escrutinio. Los investigadores buscaron prueba de su educación. Lazar había dicho durante mucho tiempo que estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Instituto Tecnológico de California, nombrando profesores y relatando cursos. Sin embargo, cuando se solicitaron registros, no se pudo encontrar ninguno. Sin transcripciones, sin inscripción, sin fotografías, en anuarios. Era como si nunca hubiera estado allí. Para los escépticos, esto era condenatorio. Argumentaron que Lazar había inventado sus credenciales para dar credibilidad a una historia falsa. Para ellos, la ausencia de registros no era supresión, sino exposición. Si mintió sobre su educación, ¿por qué debería creerse cualquier parte de su testimonio? Pero para otros, los registros faltantes eran prueba de algo más siniestro. Creían que la historia de Lazar había sido deliberadamente borrada. Sus afirmaciones, argumentaron, eran demasiado detalladas, demasiado específicas para ser inventadas. La desaparición de su trasfondo académico no era evidencia de una mentira, sino de un encubrimiento. Esta tensión entre negación y supresión se convirtió en una de las batallas centrales en la historia de Lazar. Cada registro faltante, cada contradicción, cada rechazo oficial se convirtió en evidencia de engaño o prueba de borrado, dependiendo de qué lado se estuviera. Los registros de empleo plantearon preguntas similares. Lazar insistía en que había trabajado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Y de hecho, un artículo de periódico local de 1982 lo mostraba parado junto a su auto propulsado por jet con un pie de foto que lo identificaba como físico del laboratorio. Un directorio telefónico de la instalación listaba su nombre. Sin embargo, cuando se presionó a los funcionarios, negaron que hubiera estado alguna vez en el personal. De nuevo, la contradicción era marcada. La documentación y el testimonio de testigos oculares sugirieron su presencia mientras los registros institucionales insistieron en lo contrario. Más allá de las negaciones, Lazar comenzó a sentir el peso de la vigilancia. Dijo que sus líneas telefónicas estaban intervenidas, que autos lo siguieron por las calles, que fue observado donde quiera que fuera. Los amigos recordaron la inquietud de estar cerca de él, notando las señales sutiles de monitoreo, vehículos sin marcas estacionados cerca, clics inexplicables en llamadas telefónicas, una sensación de que las conversaciones eran escuchadas. Lazar mismo describió encuentros que se sintieron como intimidación. Dijo que fue advertido directamente sobre hablar más, que se hicieron amenazas contra él. Aunque continuó hablando públicamente, la presión era constante. El secreto de S-4 no había terminado cuando entró en la luz. Simplemente se había cambiado a nuevas formas. La respuesta pública reflejó la división en las reacciones oficiales. Para muchos, Lazar se convirtió en un héroe, el hombre que se atrevió a hablar la verdad, quien arriesgó todo para revelar que no estábamos solos. Para otros, era un fraude, explotando la fascinación pública con ovnis para obtener atención. Fue ridiculizado en la prensa, elogiado en círculos de ovnis y debatido sin fin. George Knapp se paró en el medio de esta tormenta. Como el periodista que transmitió por primera vez el testimonio de Lazar, llevaba la responsabilidad de examinar la caída. Sabía los riesgos a su propia reputación, y así comenzó a investigar más. Knapp rastreó colegas de Los Álamos, que silenciosamente admitieron que Lazar había trabajado allí, incluso cuando la institución lo negó. Localizó el directorio que listaba el nombre de Lazar. Estudió los archivos de periódico. Cada pieza de evidencia construyó un caso de que la historia de Lazar no era tan simple como sugerían los críticos. Knapp también entrevistó a los amigos de Lazar, aquellos que se habían unido a él en las vigilias nocturnas en el desierto. Sus relatos eran consistentes. Habían visto las luces, las naves extrañas volando sobre Groom Lake. Habían capturado video, aunque granulado.
Knapp trató estos testimonios con la misma seriedad que dio a sus investigaciones políticas, reuniéndolos cuidadosamente, verificando detalles cruzados. Mientras más profundo cavó Knapp, más reconoció un patrón. No era único al azar. A través de la historia de ovnis, los denunciantes habían descrito presiones similares, intimidación, negación y borrado. Los testigos que hablaron de naves inusuales a menudo reportaron vigilancia, acoso o la desaparición de registros. La experiencia del azar, fuera enteramente cierta o no, encajó en un patrón más amplio de secreto. Para Lazar, la caída fue personal. Sus prospectos de carreras se evaporaron. Ya no era simplemente un científico o manitas. Era el hombre que afirmó haber trabajado en platillos voladores. Su nombre llevaba controversia donde quiera que fuera. Los amigos se distanciaron. Los extraños lo buscaron, algunos en admiración, otros en hostilidad. El peso del ridículo era pesado. Los escépticos se burlaron de él en periódicos y televisión. Señalaron la ausencia de grados, la falta de confirmación oficial, las contradicciones en su historia. Lo pintaron como un fantasioso, un fraude, un hombre que buscaba atención. Pero Lazar no retrocedió. Su testimonio permaneció consistente. Repitió los mismos detalles, las mismas descripciones, nunca añadiendo adornos. Para sus partidarios, esta consistencia era prueba de autenticidad. La supresión se extendió más allá de ataques personales. Lazar habló de intentos en su seguridad, de eventos que parecían diseñados para intimidar. Dijo que en más de una ocasión, su casa fue allanada. Describió ser seguido de cerca, sus movimientos sombreados, fueran reales o percibidos, la sensación de presión era implacable. Knapp documentó estas experiencias cuidadosamente. Entrevistó a Lazar repetidamente, capturando sus palabras en película. Construyó archivos de documentos, relatos de testigos y evidencia. Reconoció que incluso si la verdad de las afirmaciones de Lazar nunca pudiera ser probada más allá de la duda, la historia en sí era historia. El debate sobre Lazar se convirtió en una línea divisoria en la comunidad de OVNI. Para algunos, era el denunciante más importante de la historia, el hombre que reveló que el gobierno estaba estudiando naves recuperadas. Para otros, era una distracción, una figura que enturbió las aguas con afirmaciones inverificables. Sin embargo, sin importar la creencia, nadie podía ignorarlo. En los años que siguieron, el nombre de Lazar se volvió inseparable del área. Antes de él, Groom Lake era un rumor, un lugar susurrado en pequeños círculos. Después de él, se convirtió en un símbolo, el rostro del secreto, el hogar de naves ocultas, el escenario del misterio de ovnis. Esta transformación no se debía solo al azar mismo, sino a la decisión de George Knapp de llevar sus palabras. Sin Knapp, la historia podría haber desaparecido en la oscuridad. Con él, se convirtió en debate nacional. La caída no fue meramente sobre la credibilidad de un hombre, fue sobre la naturaleza del secreto mismo. Si Lazar estaba diciendo la verdad, entonces el gobierno había ocultado el mayor descubrimiento en la historia humana. Si estaba mintiendo, entonces la velocidad e intensidad de la supresión que siguió todavía demandaba explicación. ¿Por qué los registros académicos y de empleo de un hombre desaparecerían tan completamente? ¿Por qué un laboratorio parecería borrar su presencia incluso cuando directorios y colegas lo confirmaron? ¿Por qué sería seguido, observado e intimidado si su historia era solo fantasía? Estas preguntas persistieron, nunca se resolvieron, permanecen sin resolver incluso hoy. Lo que el capítulo de la historia de Lazar revela no es solo el contenido de sus afirmaciones, sino la reacción que provocaron. Las negaciones, los borradores, el ridículo, la intimidación, todo pintó una imagen de un sistema determinado a controlar la narrativa. Si ese control estaba cubriendo verdad o simplemente suprimiendo una mentira inconveniente, el efecto fue el mismo. Lazar se convirtió en una de las figuras más polarizantes en la historia de ovnis. Y a través de todo, George Knapp continuó su trabajo. Llevó la historia con cuidado, construyendo un cuerpo de investigación que mantuvo el debate vivo. Se convirtió en más que un reportero. Se convirtió en parte de la historia que estaba documentando. La caída y supresión no silenciaron al azar, los amplificaron. Sus palabras llegaron más amplio, alimentadas por la controversia, impulsadas por la negación. Y con cada año que pasaba, la historia creció. El desierto permaneció silencioso. Los hangares de S-4 permanecieron ocultos. Las naves
Si existían, permanecieron invisibles al público, pero el nombre de Bob Lazar, llevado por George Knapp, ya no podía ser borrado. Cuando George Knapp se sentó por primera vez frente a Bob Lazar en 1989, lo hizo como un periodista cauteloso. Había pasado su carrera exponiendo corrupción en política e instituciones, basando sus reportajes en evidencia sólida. Los ovnis no eran su campo, eran un tema que muchos periodistas evitaban, un mundo que llevaba el estigma del ridículo. Knapp se acercó a la historia del azar con escepticismo, consciente de que transmitirla podría poner en riesgo su reputación. Pero una vez que comenzaron las transmisiones, el camino de Knapp cambió. La reacción fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Los teléfonos en Calais se encendieron. La historia se extendió mucho más allá de Las Vegas. El Área 51, una vez, un nombre susurrado en pequeños círculos, estaba de repente en el centro de la conversación pública. Las afirmaciones del azar encendieron una tormenta, y Knapp estaba en su centro. Para muchos reporteros, esto habría sido el final: transmitir la historia, capear la controversia, luego retroceder a territorio más seguro. Knapp podría haberse distanciado, enmarcando el relato del azar como una curiosidad más que una investigación seria. En cambio, se inclinó hacia adelante, comenzó a tratar el tema de ovnis con la misma seriedad que daba a la política y el crimen. Fue una decisión que transformaría no solo su carrera, sino la trayectoria de la historia moderna de ovnis. La decisión de Knapp de continuar investigando no fue sin costo. Dentro de la sala de redacción, algunos colegas levantaron las cejas. Cubrir ovnis era ampliamente considerado suicidio profesional, el tipo de historia que marcaba a un periodista como poco confiable. La prensa principal había tratado durante mucho tiempo el tema con desprecio, y cualquier reportero asociado con él arriesgaba ser descartado. Knapp sabía esto, pero también reconoció que la historia del azar, fuera cierta o no, había abierto una puerta. Groom Lake y S4 ya no eran susurros, eran noticias de primera plana, y una vez que esa puerta estaba abierta, Knapp no estaba dispuesto a dejarla cerrar. Comenzó a recopilar evidencia, entrevistó a los colegas del azar de Los Álamos, reuniendo testimonios que silenciosamente apoyaron su presencia allí. Archivó los documentos que pudo encontrar, almacenando directorios, recortes de noticias y fotografía. Revisitó a los testigos que habían estado con Lazar en las noches del desierto, grabando sus memorias de naves brillantes moviéndose sobre Groom Lake. Cada paso llevaba riesgo, cada transmisión ataba el nombre de Knapp más firmemente a los ovnis, pero siguió adelante, guiado por el principio de que una historia de esta escala, la posibilidad de que el gobierno estuviera estudiando naves no hechas por manos humanas, era demasiado importante para descartar. Mientras la historia del azar se extendía hacia afuera, Knapp comenzó a ver conexiones. Se dio cuenta de que el secreto alrededor de ovnis no estaba confinado a Nevada. A través del país e incluso internacionalmente, patrones similares surgieron. Los testigos describieron naves inusuales, el personal militar reportó encuentros, las agencias gubernamentales emitieron negaciones, borraron registros o enterraron investigaciones. Los mismos temas que Lazar describió en S4 resonaron en otros lugares. Knapp amplió su alcance, buscó pilotos, operadores de radar y oficiales de inteligencia que habían experimentado anomalías. Estudió documentos liberados bajo la Ley de Libertad de Información, trazando los contornos de la participación gubernamental. Entrevistó a investigadores que habían pasado años en el tema, comparando sus hallazgos con el testimonio del azar. Al hacerlo, Knapp comenzó a construir un nuevo papel para sí mismo. Ya no era solo un reportero documentando un solo denunciante, se estaba convirtiendo en un investigador del fenómeno más amplio, conectando hilos a través de décadas. Una de las expansiones más significativas del trabajo de Knapp vino en los años 90, cuando fue invitado a investigar una propiedad en el noreste de Utah que se volvería infame,
Skinwalker Ranch. El rancho era un punto caliente de fenómenos inexplicados, ovnis, luces extrañas, mutilaciones de animales y otras anomalías que desafiaban explicación fácil. Knapp visitó el sitio repetidamente, documentando eventos y entrevistando a los dueños del rancho. Lo que encontró allí lo convenció de que el fenómeno ovni era parte de un rompecabezas más grande, uno que se extendía más allá de naves en el cielo a fenómenos que desafiaban los límites de la ciencia misma. Su reportaje sobre Skinwalker Ranch, más tarde coautorado en el libro Hunt for the Skinwalker, cementó su lugar en la historia de ovnis. Demostró que no estaba meramente persiguiendo la historia del azar, sino que estaba comprometido a seguir el fenómeno donde quiera que apareciera. Mientras pasaron los años, la reputación de Knapp en la investigación de ovnis creció. A diferencia de muchos en el campo, traía la credibilidad del periodismo principal, trataba a los testigos con respeto, reunía documentación y evitaba el sensacionalismo. Este enfoque le ganó confianza no solo de entusiastas, sino de infiltrados. Cuando el programa secreto del Pentágono conocido como AATIP, Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, salió a la luz en los años 2000, Knapp fue uno de los periodistas en quien se confió con detalle. Reportó sobre sus conexiones con Skinwalker Ranch y sus investigaciones en fenómenos aéreos no identificados. Ayudó a revelar que el gobierno de había estado en efecto estudiando silenciosamente las mismas cosas que los funcionarios habían negado durante mucho tiempo. Para Knapp, esto fue vindicación. El ridículo que había aguantado por cubrir al azar en 1989, ahora contrastaba con el reconocimiento oficial de que el tema era real, que naves no identificadas estaban siendo tomadas en serio en los niveles más altos del gobierno. En este punto, Knapp se había convertido en más que un periodista cubriendo un tema extraño. Se había convertido en uno de los cronistas centrales de la historia de ovnis. Presentó programas en Coast to Coast, AM, el show de radio nocturno que llegaba a millones. Coautoró libros que documentaban casos y patrones. Se convirtió en una voz en la que los testigos confiaban, alguien con quien podían hablar sin temor a burla. Su papel no era el de un creyente o escéptico, era el de un registrador, alguien que reunía testimonios, preservaba evidencia y daba al fenómeno una plataforma. Sin embargo, al hacerlo, inevitablemente se convirtió en parte de la historia misma. El nombre George Knapp, una vez atado solo al reportaje de Las Vegas, ahora era inseparable de los ovnis. El despertar de Knapp no fue una conversión repentina, fue gradual, construido pieza por pieza. Comenzó con Lazar, con la decisión de transmitir una historia que podría haber arruinado su carrera. Continuó con años de investigación, cada paso reforzando la sensación de que algo extraordinario yacía debajo de la superficie de la negación. Se expandió con Skinwalker Ranch, con programas del Pentágono con testigos de todo el mundo. Lo que definió el viaje de Knapp no fue la creencia sola, fue el reconocimiento de que el fenómeno era consistente, persistente y merecedor de atención seria. Su despertar no fue simplemente a la posibilidad de ovnis, sino a la realidad de que el secreto mismo era la constante, que gobiernos, instituciones y agencias trabajaban incansablemente para controlar la narrativa. De esta manera, Knapp reflejó a Lazar había sido el infiltrado que vislumbró lo extraordinario y no pudo permanecer silencioso. Knapp se convirtió en el periodista que escuchó y eligió no descartar. Cada uno arriesgó reputación y seguridad para llevar una historia adelante. Cada uno se convirtió, a su manera, en un denunciante. Lazar revelando lo que afirmó haber visto, Knapp revelando que no podía ser ignorado. Para finales de los años 2010, cuando los ovnis comenzaron a regresar a los titulares principales a través de encuentros de pilotos de la Marina y admisiones del Pentágono, George Knapp se paró como una voz veterana en el campo. Había llevado la historia del azar durante décadas, investigado Skinwalker Ranch, reportado sobre AATIP, y se convirtió en una figura confiable en la conversación. Para muchos, su viaje validó la seriedad del tema. Aquí había un hombre que había construido su carrera en credibilidad, quien tenía toda razón para alejarse, pero quien en cambio dedicó décadas a documentar el fenómeno. Su despertar no fue solo personal, fue cultural. Ayudó a transformar los ovnis del ridículo al reconocimiento. Al final,
El despertar de George Knapp fue tanto sobre sí mismo como sobre los ovnis. Comenzó como un reportero cauteloso, escéptico y cauteloso. Se convirtió en una de las figuras más importantes en la historia de ovnis. Su nombre atado permanentemente al misterio. Su viaje reflejó el arco mismo del tema, de susurros y negación a investigación y reconocimiento. Knapp no se propuso convertirse en un historiador del secreto ovnis, pero cuando Bob Lazar caminó hacia su vida el camino se abrió, y lo caminó con la misma determinación que trajo a cada historia. Su despertar no fue sobre creencia, fue sobre responsabilidad, el reconocimiento de que algunas historias, sin importar el costo, deben ser llevadas adelante. Han pasado más de 3 décadas desde que Bob Lazar pisó por primera vez la luz ensombrecida de un estudio de televisión de Las Vegas y le contó al mundo sobre S4. La transmisión fue cautelosa, su identidad oculta. Sin embargo, incluso disfrazado, sus palabras llevaron una gravedad que no podía ser descartada. Cuando reveló su nombre días después, encendió uno de los debates más duraderos en la historia moderna. Hoy, la historia permanece sin resolver. El testimonio de Lazar nunca ha sido probado concluyentemente. No se ha liberado evidencia física de las naves que describió. Ningún documento oficial ha confirmado su empleo en es. Continúa resonando. Un rompecabezas suspendido entre creencia y duda. Para Bob Lazar, los años después de 1908, se retiró del centro de atención, retrayéndose a una vida más silenciosa dirigiendo United Nuclear Scientific Supplies. Dio solo entrevistas ocasionales, a menudo expresando arrepentimiento de haber hablado alguna vez. Sin embargo, a pesar del costo personal, Lazar nunca alteró su historia. Durante más de 30 años, a través de incontables entrevistas, documentales y debates, su testimonio ha permanecido consistente. No lo ha expandido para encajar nuevas narrativas, ni se ha retirado de él bajo presión. Cuenta el mismo relato de discos alojados en hangares tallados en colinas desérticas, de un reactor impulsado por elemento 115, de vuelos de prueba silenciosos presenciados en la noche de Nevada. Esta consistencia es parte de lo que hace su historia tan duradera. Los partidarios la señalan como evidencia de verdad. Un mentiroso, argumentan, habría cambiado o adornado su historia durante décadas de escrutinio. Los escépticos lo ven diferente, sugiriendo que Lazar repite su relato porque sabe que no puede ser probado o desmentido. Pero cualquiera que sea el lado que uno tome, el hecho permanece. Lazar ha mantenido su posición. Su testimonio, inmutable, se sienta en el centro de la historia moderna de ovnis. Si el papel de Lazar era hablar, el papel de George Knapp era escuchar y Sin Knapp, las palabras de Lazar podrían haber permanecido confinadas a pequeños círculos de investigadores y entusiastas. Fue Knapp quien reconoció la importancia de lo que Lazar estaba diciendo, quien arriesgó su carrera para transmitirlo, y quien lo llevó adelante con seriedad. La decisión de Knapp en 1980, desde Skinwalker Ranch hasta el programa AATIP del Pentágono, Knapp trazó las líneas de secreto que se extendían mucho más allá de eso. En la era moderna, con pilotos de la Marina describiendo encuentros que reflejaron las afirmaciones de Lazar y audiencias del Congreso reconociendo UAPs, la persistencia de Knapp parece menos como riesgo y más como previsión. Llevó la historia a través de décadas cuando otros se burlaron de ella, manteniéndola viva hasta que el mundo estuviera listo para escuchar. Juntos, Lazar y Knapp remodelaron la narrativa ovni. Antes de ellos, el misterio era a menudo enmarcado como luces fugaces en el cielo, avistamientos difíciles de verificar. Después de ellos, se convirtió en una cuestión de ingeniería, secreto y tecnología. Lazar introdujo el lenguaje de reactores, amplificadores y elementos exóticos. Knapp le dio una plataforma, tratándolo no como rumor, sino como historia. El impacto fue cultural así como histórico. El Área 51, una vez oscura, se convirtió en un nombre familiar. Películas, programas de televisión y novelas se inspiraron en las imágenes que Lazar describía.
Bases ocultas, hangares secretos, discos esperando en el desierto. Conferencias y documentales regresaron una y otra vez a su testimonio. Su historia se convirtió en parte del tejido cultural de los ovnis. Incluso el escepticismo no pudo borrar. El ridículo y la sátira solo cementaron la asociación entre el Área 51 y las naves alienígenas. Al burlarse de ella, la repetían. Al dudar de ella, la mantenían viva. El debate mismo se convirtió en la evidencia de su importancia. En años recientes, cuando el gobierno ha reconocido UAPs y liberado reportes sobre encuentros aéreos no identificados, la historia del SAR ha resurgido con fuerza renovada. Cuando pilotos de la Marina describieron naves acelerando instantáneamente, cerniéndose silenciosamente y maniobrando de maneras que desafiaron la física, muchos recordaron las descripciones del SAR de amplificadores de gravedad. Cuando el elemento 115 fue añadido a la tabla periódica, aunque en forma inestable, sus partidarios vieron vindicación. El nombre del SAR continúa apareciendo en discusiones de revelación. Su testimonio permanece como una piedra de toque, citado por quienes creen como evidencia de verdad oculta, citado por escépticos como una advertencia de afirmaciones no verificadas. La división permanece tan aguda como si Knapp, mientras tanto, se ha convertido en una de las voces más respetadas en el campo. Ya no es el reportero arriesgando su carrera en una historia controvertida, sino el investigador veterano, cuya persistencia le dio legitimidad al fenómeno. Su papel en llevar el tema del margen al mainstream es innegable. El misterio duradero de la historia del SAR y Knapp yace en su negativa a resolverse. Si el SAR estaba diciendo la verdad, entonces la humanidad ya ha vislumbrado tecnología no de esta tierra. Si estaba mintiendo, entonces creó uno de los mitos más influyentes en la historia moderna, dando forma a la manera en que el mundo ve el secreto y los ovnis. Pero tal vez el elemento más importante no es la prueba, sino el secreto mismo. La historia del SAR destacó los mecanismos de supresión, la desaparición de registros, la intimidación de testigos, las negaciones de funcionarios. Si estas acciones fueron evidencia de un encubrimiento o simplemente la respuesta natural a una figura controvertida, reflejaron patrones vistos a través de la historia de... En este sentido, SAR y Knapp revelaron no solo una posible verdad sobre ovnis, sino una verdad cierta sobre el secreto. Mostraron cómo la información puede ser controlada, cómo las narrativas pueden ser moldeadas, y cómo los denunciantes pueden ser silenciados. Décadas después, el legado de Bob Lazar y George Knapp está asegurado. Lazar permanece como un denunciante reacio, un hombre que insiste en que no ganó nada al hablar y sin embargo quien dio forma a la historia al hacer. Knapp permanece como el cronista constante, el periodista que tomó el riesgo y llevó la historia hacia el futuro. Juntos, encarnan los dos roles gemelos que definen la historia de ovnis, el testigo y el reportero, uno que vio y uno que contó. Sin uno, el otro podría haber sido olvidado. Juntos, crearon una historia que los sobrevivirá a ambos. El desierto donde comenzó esta historia permanece silencioso. Groom Lake continúa sus operaciones. La base oculta de la vista. Si hangares tallados en laderas existen, permanecen cerrados. Si discos se estudian allí, permanecen invisibles. El misterio persiste, suspendido entre negación y creencia. Y sin embargo, debido al SAR y Knapp, el mundo nunca mirará ese desierto de la misma manera otra. La idea de que naves extraordinarias podrían descansar dentro de sus colinas ahora es parte de nuestra historia. La posibilidad, una vez descartada ahora, es parte de nuestra imaginación. Pocos nombres resuenan más fuerte en la historia de ovnis que Bob Lazar y George Knapp, el denunciante y el reportero que llevó sus palabras. Juntos, encendieron un debate que aún arde. Juntos, dejaron un legado que no se desvanecerá. Ya sea verdad o mito, revelación o engaño, su historia permanece como uno de los misterios más duraderos de nuestro tiempo. Y mientras el desierto mantenga su silencio, la pregunta permanecerá: ¿qué espera, oculto más allá de las colinas del área? Y así, queridos oyentes de Ecos del Misterio Infinito, llegamos al final de nuestro viaje nocturno por los pasillos secretos del Área 51, por las mentes de dos hombres que cambiaron para siempre la forma en que la humanidad mira las estrellas,
Bob Lazar, un nombre que se susurra en los vientos del desierto de Nevada, que resuena en cada conversación sobre ovnis, que divide opiniones y desafía certezas. Un hombre que afirma haber tocado lo imposible, haber caminado dentro de máquinas que no pertenecen a este mundo. George Knapp, el cronista valiente que se atrevió a escuchar cuando otros cerraron sus oídos, que arriesgó todo para que las palabras de un denunciante llegaran hasta nosotros. El puente entre el secreto y la revelación. Juntos, estos dos hombres nos enseñaron que la verdad es a menudo más extraña que la ficción, que en los rincones más ocultos de nuestro mundo, donde la arena del desierto guarda secretos milenarios, podría existir evidencia de que no estamos solos en este vasto universo. ¿Era Bob Lazar un héroe que se atrevió a hablar, o simplemente un hombre con una historia extraordinaria? ¿Era George Knapp un periodista valiente que buscaba la verdad, o el cómplice involuntario de la mayor mentira de los tiempos modernos? Tal vez, esa no sea la pregunta correcta. Tal vez, lo que realmente importa es que su historia nos recuerda que hay misterios en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Que hay fuerzas trabajando en las sombras, secretos guardados en instalaciones que ni siquiera sabemos que existen y que a veces, solo a veces, alguien encuentra el valor para romper el silencio. Las estrellas que brillan sobre nosotros esta noche son las mismas que han observado a la humanidad durante milenios. Han visto imperios levantarse y caer, han sido testigos de nuestros triunfos y nuestras tragedias, y tal vez, solo tal vez, también han sido testigos de visitantes de mundos lejanos, navegando por el cosmos, hasta llegar a nuestro pequeño planeta azul. En el silencio de esta noche, mientras se preparan para el descanso, los invito a mirar hacia el cielo nocturno. Observen esas luces que danzan entre las constelaciones y pregúntense, ¿estamos realmente solos? El desierto de Nevada guarda sus secretos. Los hangares del Área 51 permanecen sellados, y Bob Lazar y George Knapp han dejado su marca indeleble en la historia de la humanidad. Su historia continúa resonando porque toca algo profundo en nuestras almas. La esperanza y el temor de que no estemos solos, de que existan verdades que van más allá de lo que podemos ver, tocar o comprender. Esta ha sido otra noche en Ecos del Misterio Infinito, donde exploramos los rincones más enigmáticos de nuestro mundo, hasta que nos encontremos nuevamente en el reino de los sueños y las posibilidades infinitas. Les deseo noches tranquilas y sueños llenos de estrellas. En algún lugar, bajo las mismas estrellas que ustedes ven esta noche, podría existir la respuesta a la pregunta más grande de todas. Buenas noches, valientes exploradores del misterio. Que sus sueños los lleven a mundos donde todo es posible, donde la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz.